Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a este acto organizado por el Círculo Cultural de Colmenar Viejo, que procede, ya se había previsto, el 19 de agosto cuando presentamos el libro de la iconografía de Nuestra Señora de los Remedios en el Salón Parroquial de la Casa del Cura. En torno a una serie de conversaciones en torno a la presentación que se hizo del citado libro, pues se llegó a la conclusión de que lo primordial en la imagen de la Virgen de los Remedios era cuidarla y conservarla para evitar su posible deterioro por el paso de los años y, como no, también por el uso anual que se hace de la Virgen durante las fiestas patronales, que digamos que no, la imagen sufre porque es una talla antigua, restaurada hace 111 años, pero realmente es demasiado para lo que la imagen puede soportar, una imagen de estas características. Personas expertas nos colaboraron que era preciso y necesario realizar un estudio para ver el estado actual de la imagen y dar solución a los problemas de restauración, si son necesarios, por supuesto, lo que marquen los técnicos. Además de lo que se había realizado hace pocos años por la Hermandad de Remedios, en realidad es quien debe decidir sobre este y otros temas relacionados con la imagen y su uso. Ante ello, se llegó a la conclusión de que el libro indicado se debería vender y el importe de la venta dedicarla a la posible restauración de la imagen. De este libro, que además tuvo una gran acogida en Colmenar, se hicieron 2 ediciones. La primera se sacó ese día 19 de agosto, que ya he dicho, y los ejemplares que hicimos se acabaron, pues yo creo que nos llegaron al final de la fiesta. Se hizo otra en septiembre y creo que la venta de ejemplares ha sido extraordinaria. No sé cuánto quedan, porque no he dado con Paco para saberlo, pero creo que ha ido bastante bien. En este acto del día 19 en la Casa Parroquial, como no podía ser de otra manera, se sumó el alcalde Carlos Vázquez, quien en ese mismo acto manifestó que el Ayuntamiento colaboraría con el pago de los estudios previos necesarios, así como radiografías, escáneres u otros temas que debían realizarse. Y en esa situación nos encontramos, por lo que hemos querido, llegados a este punto, hacer algo para concienciar a todos los colmenareños, porque de alguna forma también estamos recibiendo críticas. No sé qué se pensarán algunos que vamos a ver con la imagen. Desde luego el Círculo Cultural lo único que va a hacer es apoyar su restauración y apoyar cualquier beneficio para la imagen. Bueno, con esas premisas vamos a pasar a los conferenciantes. No sin antes, porque esto sí lo quiero dejar muy claro, tener un pequeño recuerdo hacia 2 personas que fueron primordiales en cuanto a la restauración de la imagen de la Virgen de los Remedios. Aquella imagen que se localizó bajo la Virgen de Vestir, y en el año 1914 hubo 2 personas, una en Colmenar, habría más, pero a ellas se las invoca cada vez que se habla de este tema, que fue el párroco de aquella época, don Agustín Ruiz Villarrubia, que lo fue entre 1912 y 1923, ahí hay una paridad de años porque fue ecónomo, antes que párroco, estuvo sustituyendo al párroco por estar bastante la sede, y a don Félix Randabulla, sacerdote, restaurador y fundador de Talleres Randa, que todos los que hayan leído el libro, pues realmente el libro de la iconografía de la Virgen, pues les tienen que conocerla perfectamente, porque se realizó un trabajo muy exhaustivo sobre los talleres y sobre los Félix. Bien, pues vamos a pasar a continuación a presentarles ya a los ponentes. Les daremos la palabra a continuación, pero les voy a presentar por el orden de intervención. La primera es doña Laura Rodríguez Peinado, doctora en Historia del Arte, profesora de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. En segundo lugar, don José Francisco García Gómez, licenciado en Historia del Arte y rector de la Basílica
de la Asunción de Nuestra Señora de Colmenar. En tercer lugar, doña Francisca Soto Morales, directora del Departamento de Conservación y Restauración de Talleres de Arte Drama. Igualmente están en la mesa doña Rocío Cámara Pellón, en su calidad de cuarta teniente alcalde y concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Colmenar, y don Carlos Blázquez, alcalde presidente del Ayuntamiento de Colmenar. Bueno, pues ante las personas que nos van a deleitar con sus exposiciones, vamos a dar paso a la conferencia, vamos a dar paso a Laura, en primer lugar, si no nos falla mucho el ordenador, porque me decía Paco que tenía que comprar un número, yo la verdad, que tiene más ayuda que la Tana, pero le había dicho que a lo mejor me regalaban uno, pero no ha colado. Hay que intentar. No perdes esperanza. No, me la pierdo, no. Bueno, vamos a poner un momento. Yo te lo marco y tú continúas. Ahí lo tienes, todo tú. Bueno, muchas gracias, Mariano. Y vamos voy a hacer una breve presentación en la cual voy a hablar de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, pero sobre todo de sus aspectos tipológicos. ¿Qué tipología de imagen es? Y bueno, pues cómo se ha ido transformando esta imagen en relación con la que se venera en la actualidad. Hasta 1914 y desde aproximadamente mitad del siglo XVII, que comienza el culto, que se sabe que comienza el culto a la advocación de Nuestra Señora de los Remedios, la imagen que los colmenareños veneraban era esta que vemos aquí, que la conocemos también a través de ese cuadro, de esa fotografía coloreada, que es esta que tenemos en la ermita de la Virgen. Era una imagen de las que se denominan imágenes de vestir o imágenes vestideras, que, bueno, pues que es una tipología que, aunque es anterior, se pone de moda, sobre todo en la época del barroco. A veces hay imágenes que se hacen a propósito, es profeso, para ser imágenes de vestir, de manera que solamente tenían el rostro, las manos, realizado de una forma de bulto, mientras el resto era simplemente una razón. A veces ese bulto podía llegar hasta el pecho, y en otras ocasiones, como en el caso que nos ocupa, pues bueno, estas imágenes de vestir se hacen a partir de una imagen anterior que, bueno, pues que ha cambiado, que ya no, digamos que no responde a los gustos estéticos del momento. No responder a los gustos estéticos hace que, evidentemente, al ser una imagen devocional, al ser una imagen religiosa, sobre todo, no se eche en el olvido, pero se oculta de alguna manera ante lo que son los nuevos gustos. Y a eso responde esta imagen que estamos viendo y que fue la que usaron los colmenareños hasta el año 1914. Y en ese año ocurre un poco una hecatombe que viene precisamente pues, un poco por lo que nos ha comentado Mariano, porque don Agustín Ruiz de Villarrubia le pide a don Félix Granda, sacerdote y restaurador, que restaure esta imagen. Y entonces don Félix, que ve la imagen interior, no es que no se conociera, claro que se conocía, pero una imagen ya deteriorada, y don Félix considera y convence al párroco de que sería mucho más interesante restaurar la imagen que hay dentro, porque es una imagen antigua y que merece la pena. Bueno, pues el párroco se deja convencer y entonces, bueno, pues se restaura. ¿Qué es lo que hay debajo de esa imagen? Pues Emilia, que no ha podido venir, y yo consideramos que esta imagen que vemos, no sé cómo funciona el láser aquí. Ay, perdón, no lo he hecho. Bueno, lo he hecho. Imagínate, ya. El láser, para ver cómo funciona el láser. Bueno, pues da lo mismo. La imagen que ven ustedes la imagen en blanco y negro podría ser la que está debajo de esta imagen vestida, bueno, pues con una serie de características que tiene la imagen, pensamos que podría ser. Esa es la que a don Félix le llama la atención y es la que quiere restaurar, la que restaura. Y esa imagen se convierte en la Virgen que nosotros conocemos actualmente.
Evidentemente hay cambios porque están en función también de cuáles eran los criterios de restauración en ese momento, que en absoluto eran como los de ahora. Ahora no se había hecho esto de ninguna manera. Pero, bueno, pues don Félix, aunque él tenía unas ideas que estaban en función de... él estaba convencido de que las ideas de Ruskin, de un historiador, pues eran las... digamos que eran las que a él le convencían de la no intervención o digamos la no intervención como muy agresiva dentro de las obras de arte. Le gustaban más las ideas de Ruskin que las ideas de Viollet-le-Duc, que eran como dos grandes popes en ese momento de cómo se podía llevar a cabo lo que podía ser la restauración o reconstrucción. A pesar de todo, él lo que hace es una intervención completamente intervencionista, podríamos decir, porque si nosotros miramos las imágenes, la mayoría del público dirá, bueno, esto es una fantasía, ¿no? Esto no tiene nada que ver la una con la otra. Vamos a ver que nosotras creemos que tienen que ver la una con la otra. Entonces, bueno, pues esta es una imagen que aparece en los archivos de los talleres de arte blanda y lo que nos convence una serie de trazos que vamos a decir ahora, pero además vemos que tiene ese armazón, vemos que tiene esos dos listones en oblicuo, que son los que permiten pues, crear esa imagen vestidera, ¿no? Esa imagen con esos marcos sobrepuestos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos lo que a nosotros nos parecía que podría ser esa imagen. Esta es la otra, solamente hay dos fotografías. En base a esas dos fotografías, pues hemos planteado estas hipótesis, y esta es la fotografía que aparece de perfil. Una fotografía de perfil que es muy interesante porque vemos que hay un tablón detrás y lo que vemos también es que quizá a esa imagen le faltaba un trozo de madera que con el tiempo se habría deteriorado. ¿Qué es lo que hace don Félix? Don Félix lo que hace es recomponer, introducir los elementos para crear esta imagen de bulto, que es la que estamos viendo en la actualidad. Una imagen de bulto, se llaman imágenes de bulto a estas imágenes que se pueden ver en todas las, digamos, en los 360 grados, y que además, como es una imagen profesional, pues es una imagen que está vista también para verla exenta, para verla desde todos los puntos de vista. ¿Sería así la primitiva imagen? Posiblemente era una imagen exenta, pero a lo mejor era una imagen con... después vamos a ver algunas imágenes del periodo que nos pueden ayudar a entenderlo, pero posiblemente tendría la parte posterior como más plana, ¿no? ¿Para qué? Pues para verla desde un punto de vista frontal. No eran imágenes profesionales en ese momento, no se hacen imágenes profesionales. Entonces, bueno, me pueden decir, pues es que no son nada de parecidas. Bueno, pues hay muchas cosas que pues, si nos vamos a ver, sí que son parecidas. Incluso ese perfil de ese rostro, donde el perfil del rostro hay elementos que nos ayudan a poder entender, ¿no? Entender que se trata de la misma imagen. Intervenida en los dos casos, porque también la imagen antigua, esta imagen que puede ser esta de que en 1914 aparece en esa vestidera, había sido retocada y repintada en el barroco, en el siglo XVII posiblemente, en el momento en que se convierte, en que forma parte de esa imagen vestidera devocional. Entonces, bueno, pues también hay una transformación que se va a producir en ese momento. Y el intervencionismo que está en muchas partes. Nosotras pensamos, Emilia y yo pensamos que incluso la cabeza del niño es una cabeza muy retocada, o quizá incluso hecha es nuevo por don Félix, porque si vemos la imagen en blanco y negro, el niño está como adelantado, con esa cabeza que a lo mejor también está un poco distorsionada por el hecho de tenerla que sacar en la imagen de vestir, ¿no? Para presentarla al fiel de una manera como mucho más avanzada, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿por qué creemos que es la imagen? Porque la imagen de la Virgen, la imagen que nosotros veneramos en la actualidad, digamos que desde las rodillas hacia arriba está muy restaurada, está muy retocada. Pero hay partes que se conservan de lo que era la imagen primitiva. ¿Qué se conserva de la imagen primitiva? Pues, por ejemplo, la mano
que tiene la Virgen, la mano izquierda de la Virgen que sujeta al niño. Esa mano es una mano que sí, que cuando nos fijamos en ella podemos decir es más tosca. Bueno, no es que sea más tosca, a mí me gusta llamar tosco a eso, pero si la comparamos con la otra, con la otra mano, que además es muy manierista, para nada acorde a lo que serían los gustos de cuándo esto se hizo, todavía no he dicho cuándo se hizo, pero bueno, ahora lo diremos. Pero bueno, esa mano es de la talla primitiva, se conserva, es que no sé utilizar el láser, no sé si tienes. ¿El láser tiene? ¿Es aquí? ¿Ahí? ¿Es el láser ahí? Ah, vale, perfecto, perdón. Bueno, pues si vemos la mano en la... Pues yo no soy capaz. En la imagen, en la fotografía que ven a la izquierda, a la derecha, no a la izquierda, no sé, para allá, al fondo, pues esa mano se corresponde perfectamente a la mano de la imagen en blanco y negro. Los plegados son iguales. Los plegados que lleva la túnica de la Virgen son iguales, incluso podemos ver muy bien la forma en que remata ese borde con esa especie de plegado central creando un bucle, es igual en la foto de lo que sería esa imagen primitiva y la que tenemos actualmente. Y por supuesto los zapatos, los escarpines, es el tipo de calzado puntiagudo que es muy característico del momento en que se realiza la imagen. Ahí lo podemos ver en esa fotografía central, ese tipo de escarpines, incluso ese plegado con ese bucle, como digo, ese plegado central que crea como un bucle, que es el mismo, o sea, que por estos elementos son los que a nosotras nos permiten pensar que estamos ante la fotografía de la que era la imagen de los remedios, ¿no? Lo que pasa es que Don Félix, como digo, inventa, hace una imagen muy ecléctica con una armonía estética total, O sea que si hay algo que caracteriza a la imagen de Nuestra Señora de los Remedios es que desde el punto de vista estético es muy armoniosa, pero con una armonía que responde a los ideales estéticos de otra época diferente a cuando se ideó. Y por ejemplo, en el manto de la Virgen, no la túnica, sino el manto de la Virgen, la decoración que presenta es esta que vemos aquí en la imagen más de la derecha, ¿no? Y esta imagen, como ven, es similar a las otras dos que estamos viendo, que son dos tejidos, pero la imagen, que sería de finales del siglo XII, comienzos del siglo XIII, la imagen original, está decorado, lleva un manto con una decoración de un tejido del siglo XV y siglo XVI. Finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI. Es un tipo de tejidos que se elaboran, bueno, pues posiblemente en talleres granadinos, pero después es posible que se inicien talleres granadinos incluso antes de lo que es la expulsión de los musulmanes, antes del año 1492, pero que continúa realizándose este tipo de tejidos, además calcados, digamos, que se van repitiendo continuamente pues, a lo largo del siglo XVI. E incluso hay alguno, como el que ven ustedes en el otro lado, que responde al mismo uso cromático, al mismo sentido cromático que tiene el manto de la Virgen. Por tanto, como digo, este eclecticismo de la figura se nota no solamente en esa reinterpretación que hace Don Félix, ¿no?, de la imagen, sino en que pues utiliza elementos que no se corresponden a la época, que son de diferentes épocas o de diferentes periodos dentro de lo que denominamos Edad Media, ¿no? Bien, tipológicamente, he dicho un poquito qué es lo que a nosotras nos lleva a pensar que estamos ante la misma imagen de esas fotografías con la imagen que se venera en la actualidad, la imagen que intervino realmente Don Félix, y para entender la tipología, a qué tipo de imagen nos estamos refiriendo, bueno, pues como saben es una Virgen sedente, la imagen de los remedios, está sentada en un trono y sujeta al niño, ahora después lo veremos, pero en una rodilla, o sea, vamos a ir viendo, esto es una transformación desde el punto de vista tipológico
que nos indica, bueno, pues, cómo vamos también cambiando desde un sentido de una Virgen Theotokos, que es la Virgen como Madre de Dios, también a una Virgen con un carácter mucho más maternal, mucho más humano, que responde más a los prototipos o, digamos, a lo que va a ser una ideología religiosa también a lo largo del gótico, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles pueden ser los modelos, esta tipología que se pone muy de moda en los siglos del románico? Pues estas imágenes relicarios. Estas dos imágenes que ven aquí son relicarios del siglo X, bueno, incluso la imagen que tenemos de Santa Fe, que es la que tenemos hacia la derecha, Santa Fe de Pont, pues es anterior, en el siglo X, digamos que sufre una gran remodelación, pero se introducen elementos a lo largo del tiempo, ¿no? Porque es una imagen relicario que va a tener un gran sentido, va a tener una gran devoción a lo largo del tiempo. Y la otra es la Virgen de Essen, se le llama la Virgen de Essen, pero las dos son imágenes relicarios. ¿Qué significa? Pues que son imágenes para albergar reliquias. Este tipo de imágenes para albergar reliquias se ponen, digamos, que empiezan a tener un éxito a partir del siglo X, que empiezan a aparecer a partir del siglo X, y ya a lo largo del siglo XI, y sobre todo a lo largo del siglo XII, van a empezar a tener una gran importancia las imágenes devocionales. De pequeño tamaño, generalmente, imágenes que a menudo no llegan ni siquiera al metro y que, bueno, pues que van a tener ese carácter devocional. Imágenes que a veces se las denomina, aunque hay algunas que todavía conservan ese nombre, pero en muchas ocasiones, muchas de ellas, quizás también Nuestra Señora de los Remedios, eran lo que llaman imágenes vírgenes de las batallas. ¿Por qué vírgenes de las batallas? Porque por su pequeño formato acompañaban a las huestes, ¿no? a las batallas, y eran las que presidían los actos litúrgicos que se hacían previos a entrar en combate, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de vírgenes, estas que ven aquí, pues son muy similares a lo que sería nuestra Virgen de los Remedios cuando fue creada en el siglo XII. No son feas, y que nadie piense que esto es feo. Esto son imágenes para mí bellísimas, desde luego, que se corresponden a un sentido diferente de lo que es la estética y de lo que es el gusto, digamos, la belleza. Esto es una belleza ideal, es una belleza eidética, es una belleza mental, donde se busca el vigor, la expresividad, porque la belleza huye de lo material, la belleza tiene que ser inmaterial, tiene que ser eterna. Entonces, bueno, pues esto responde a esos ideales que hay en la época. Estas vírgenes, como digo, miren, he puesto la que vemos en la parte de la derecha, hablo de mi derecha todo el rato, pues pertenecen al Museo Arqueológico Nacional, y la he puesto de frente y de perfil para que veamos que en el perfil podemos ver ese dorso que es como muy recto. Posiblemente la imagen de los Remedios también era así, posiblemente, pero no, eso sí que no lo vamos a poder saber, ¿no? Y bueno, pues llevan al niño, en este caso, esta Virgen todavía lleva al niño en el centro, es una Virgen trono. No me voy a meter mucho en cuestiones iconográficas porque va a hablar Paco de ello, por tanto no me voy a meter en esas cuestiones, pero es una Virgen trono. La Virgen es la que nos presenta al Salvador, la que nos presenta al Redentor, por tanto ella simplemente es el sitial, ¿no? de ese Salvador, y bueno, todavía, ya en este caso vemos como que se está desplazando un poquito desde el centro, pero ese desplazamiento lo vemos mucho mejor en la otra imagen que es del Museo de los Concilios, del Museo de Astorga, del Museo de las Peregrinaciones de Astorga, que ya está en un lateral, como vemos nosotros también a Nuestra Señora de los Remedios. Nuestra Señora de los Remedios sujeta al niño, en este caso le sujeta por las piernas, ¿no? En este caso, esta imagen sujeta al niño por el hombro. Este tipo de imágenes se llaman vírgenes sustentantes, es como, digamos, como un paso desde la Virgen trono, que a veces no toca al niño, porque ella es simplemente el sitial, es la Theotokos, es la Madre de Dios, es la que presenta al Salvador, es la que idiotiza, es la que está rígida, y ahí ya, totalmente rígida, totalmente inexpresiva, para dar esa sensación de
digamos, de una presencia atemporal e intemporal, ¿no? Y entonces, bueno, ya le sujeta, ya es como, hay un paso, ya es un gesto más maternal, que luego va a variar mucho, por supuesto, a lo largo del gótico. Y bueno, pues ¿sería esta tipología similar a nuestra imagen? Sí, o sea, definitivamente, sí, aunque la nuestra fuera de otro tipo. Hemos visto, bueno, la imagen que hemos visto antes en blanco y negro no tiene coronas, a lo mejor las coronas se cercenaron porque no sabemos hasta qué punto se intervino en la zona de las cabezas en el siglo XVII, ¿no? Cuando se convierte en esa imagen de vestir. Y bueno, pues esta es nuestra imagen, evidentemente, no hace falta presentarla, todos la conocemos. La he querido poner en todas las posiciones para que veamos que es una imagen de bulto y una imagen exenta, una imagen que se puede ver desde todos los puntos de vista, con esa, bueno, pues con ese manto tan bello que tiene, que cae con esos pliegues por la parte posterior, con esa toca que cae en forma triangular. Estos son invenciones de Donfelis, pero son invenciones muy interesantes que también, bueno, tienen inspiración en otras imágenes, porque Donfelis no hacía las cosas a lo loco, ¿eh? O sea, y bueno, es tan interesante tipológicamente nuestra imagen, es tan importante que aunque la imagen que nosotros veneramos ahora solamente tiene 110 años, quiero que me entiendan, no tiene 110 años, pero sí como nosotros la conceptualizamos, nosotros como la vemos, pero necesita por varias razones. Primero, por razones devocionales. La devoción que se tiene a la Virgen hace que sea necesario conservarla en las mejores condiciones, pero también por el valor histórico que tiene la talla en sí, independientemente del valor devocional, que no se puede obviar, pero que también el otro valor es importante. Y por eso es importante que se restaure, y por eso es importante que la restauración caiga en buenas manos, en las mejores manos siempre. Yo no sé nada de restauración, quiero decir, desde el punto de vista teórico, por supuesto puedo leer, puedo saber, pero no sé nada de restauración desde el punto de vista práctico. Pero sí que podemos llamar la atención de la importancia de esta restauración, porque hay elementos que ya se ven claramente, ¿no? Que hay un deterioro importante en la talla, esa grieta que tiene la imagen de la Virgen en la zona del cuello, que se ve a simple vista, o incluso el niño con una grieta vertical bastante marcada. ¿Cómo son esas grietas de profundas? Tampoco lo sabemos. Y por tanto, por eso es muy importante que antes de llevarse a cabo la restauración, pues se lleven a cabo estudios en la propia talla, en las cuales pues serían muy interesantes los estudios radiológicos. Una radiografía daría muchas pistas sobre cómo son esas grietas profundas e incluso cuántos ensamblajes de madera hay en la propia imagen, y quizá eso, bueno, pues desde luego a Emilia y a mí nos encantaría esa parte también desde el punto de vista puramente artístico, ¿no? Porque quizá eso sí que nos diera la pista para saber cómo Donfelis integró unas maderas en la parte posterior de la imagen, esas maderas que faltan, porque si nos damos cuenta, ya terminó, esa es la última imagen, si nos damos cuenta en este perfil, pues ahí falta un trozo falta un grueso de madera. Posiblemente es lo que hizo Donfelis si se tratase de esta imagen, si se tratase de la imagen que refleja esta fotografía, y bueno, pues eso nos daría, como digo, muchas pistas y nos permitiría conocer mucho más de nuestra patrona. Nada más. Bueno, a mí me toca una introducción un poco más quizá litúrgica, de ahí que el título sea Culto, Liturgia y Devoción a la imagen de la Virgen de los Remedios. Y bueno, yo os cuento en primicia algo que ha sucedido hace un instante, entonces vengo un poco desubicado por algo que ha sucedido, y como ha sucedido
hace un rato, algunos que estáis aquí me habéis visto hablando por teléfono, o sea, y os lo he contado mínimamente, ¿no? Hace un año, porque viene con el tema, no penséis que tal. Hace un año pasaba un peregrino de Leganés, por aquí por la Basílica, y un peregrino de Santiago. Y total que venía con un chaval joven, 26 años, tiene Eduardo, y bueno, pues nos empezamos a hablar, nos habíamos de comer, tal, pim pam, y no llevé a Remedios. En Remedios estuvimos allí, pasamos a la Virgen y luego pues comimos allí. A la vuelta, porque se había dejado la mochila el pobre muchacho en la Basílica, pues le regalé una pulsera de las que se tiene en la Basílica que hicieron el hermano mayor hace 2 años, Iván Lomas y Patricia. Hicieron unas pulseras que son de estas, de tela, que pone en una de ellas: así de tu manto subir al cielo, que es una de las partes, lógicamente, del himno a la Virgen de los Remedios. Bueno, pues ese chaval, antes de ayer, tuvo una parada cardíaca y estuvo una hora entera de reloj en parada cardíaca. Cuando le despertaron, le preguntan y él lo que dice, las primeras palabras que salen de su boca es: Virgen de los Remedios, así de tu manto subirá al cielo. Es la pulsera que he llevado siempre y me ha llamado todo emocionado. Yo ayer ya me había enterado y me ha llamado esta tarde hace un rato. Y hace un rato, hace menos de una hora. Y entonces yo no puedo más que ver que la Virgen sigue haciendo milagros. Y esto es por lo que merece la pena todo. Desde luego, conservar esta imagen y proponer a nuestra patrona más allá de simplemente como un trozo de madera, sino ciertamente como con ese cuidado de lo que ella trasciende, ¿no? De esa idea, como decía Laura, que trasciende, ¿no? Bueno, dicho esto, para que sepamos que estas cosas suceden y hay que rezar, o sea que si rezáis por Eduardo, se llama Eduardo y está el tío emocionado. No, vamos, que la primera persona que ha llamado por teléfono ha sido a mí hace 1 hora, porque no dejaban todavía coger el teléfono, y ha llamado para decirme: Paco, tu virgen. Bueno, pues bendito sea Dios. Bueno, de la Virgen de los Remedios, la verdad es que yo estoy sudando tinta también, porque que un forastero como yo vaya a hablar de algunas cosas, ¿no? Pero como ha dicho Laura dice, bueno, entenderme bien, ¿no? Bueno, pues tenemos que a veces hablar también como tal. Además, luego, como voy a dar primicias, me está mirando así escorado Aurea la Morena, que nos sigues poniendo nerviosos aquí a tus alumnos, pues, bueno, daré primicias para que se abran, quizá, líneas de investigación. Con eso lo digo todo. Culto, o sea, mi tema es el culto. Sí que es verdad que, pues desde el primer instante, la Virgen María... que tengo aquí esto. A mí no me funciona. Es que como veía que así como el texto, con mi nombre, pues... bueno, es una Virgen de Teotocos, ¿no? Desde el primer instante, en cristianismo, desde que surge el cristianismo, en los primeros textos ya aparece la imagen de la Virgen María. Hay momentos, relatos de la infancia, momentos lógicamente importantísimos como es las bodas de Caná y, como no, en el Calvario. Aparece también la fiesta de Pentecostés señalada como presente en la vida de la comunidad cristiana, de la primera comunidad cristiana en Jerusalén, que aparece en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Aparecen incluso textos que han salido en los labios de la propia Virgen María. La forma de acercarse a ella siempre ha sido a través de donde ella miraba y donde ella nos señalaba, que es Cristo, ¿no? En el siglo II ya aparecen textos muy concretos. Unas son las Odas a Salomón, yo os voy a dar cosas así nombres, y luego ya los que me vais conociendo, pues lo buscáis en internet y os lo leéis, que para eso están los libros, ¿no? Las Odas de Salomón es un texto del siglo II que es en el primer lugar donde se identifica a la Virgen María como la nueva Eva. Se hace un camino paralelo de lo que Eva supuso a lo que María
ha hecho y ha realizado, ¿no? Donde una dijo no, la otra ha dicho sí. Y a partir de ahí comienza una teología preciosa que va a tener también su repercusión en el arte, que es unir a María como la nueva Eva, igual que Cristo es el nuevo Adán, María se la concibe como la nueva Eva. Bueno, pues ya en el siglo II se tiene. Luego están las homilías de Melitón de Sardes, donde ya se presenta a la Virgen como Madre del Cordero, o incluso como Madre del Cordero, como la pastora que nos trae al Cordero inmolado que aparece en el Apocalipsis, que es su Hijo Jesucristo. También aparecen, ya a partir del siglo II III, los célebres evangelios apócrifos, especialmente los del protoevangelio de Santiago, que tanta influencia van a tener en la iconografía cristiana, sobre todo de la mariología y la infancia de Cristo. Textos, por ejemplo, que se tienen ya en este protoevangelio son bendiciones dirigidas a la Virgen. Ya en el siglo II encontramos este tipo de acercamientos a las imágenes de la Virgen, a la imagen de la Virgen como tal, una imagen estética, una imagen artística, mejor dicho, sino a la imagen con memoria, y dice, Dios de nuestros padres bendice a esta niña, a la Virgen María, y dale un nombre glorioso y eterno por todas las generaciones. Es decir, a María, desde su canto del Magnificat que ella proclama, dichosa me llamarán todas las generaciones, María es propuesta como madre en la historia, en todas las generaciones. No es de una generación, sino de todas las generaciones. Su maternidad va a estar introducida constantemente de generación en generación. En el siglo III ya San Hipólito introduce a la Virgen María dentro de la liturgia eucarística. Dentro de la misa, que hoy todavía se hace el memento especial de la Virgen María y de su esposo San José, etcétera, etcétera, pero ya en el siglo III se introduce en los textos eucarísticos. María empieza a adquirir un rasgo cultural. Es decir, dentro del sacramento, María se la empieza a introducir dentro del propio culto eucarístico cristiano. El texto de San Hipólito dice, en tu beneplácito, esto es una anáfora litúrgica, dice, en tu beneplácito enviaste desde el cielo en el seno de la Virgen y habiendo sido concebido se encarnó y manifestó como tu Hijo, nació del Espíritu Santo y de la Virgen María. O en el rito bautismal, ya también en el siglo III, se la empieza a introducir dentro de lo que luego será el desarrollo del credo. Hoy estamos acostumbrados en creo, y cuando decimos Jesucristo, que se encarnó de la Virgen María. Pues eso es un texto ya del siglo III. Al mirar al que se encarna, se mira a la Virgen que le encarnó, o sea, a la Virgen que le dio carne. Lógicamente, el momento cumbre es en el Concilio de Éfeso, ya en el siglo V, donde ya se dictamina que si alguno confesare que Cristo es verdaderamente Dios, o sea, si no confesare que Cristo es verdadero Dios, y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Es ahí donde comienza la devoción a María como Madre de Dios, que es lo que se denomina como Theotokos. Es un término griego que lo que significa es Madre de Dios. El primer dogma mariano es precisamente el que hoy se celebra, antiguamente no se celebraba el 1 de enero, pero hoy se celebra todavía el 1 de enero como Santa María, Madre de Dios. Esto en el arte va a tener una repercusión, ¿no? Porque no solamente se va a desarrollar en los primeros siglos, en el primer arte, sobre todo ya bizantino, a partir del siglo IV, V, y a partir de ahí, sino que en Occidente también saltará en una larguísima tradición que llega a nuestros días, desarrollándose entre la Theotokos, que es como es nombrada en Oriente, en Occidente se la va a ir denominando más como Majestas María, como esta María en majestad, que es las que podemos encontrar en el románico. Yo como Laura sabía que empezaba a poner imágenes así de bulto redondo, pues digo que voy a tirar a otro tipo de imágenes, ¿no? Pero ya María empieza a estar entronizada. María empieza a ser lugar donde se asienta el verdadero Salvador. De tal manera que vamos a encontrarlo en todas las imágenes litúrgicas. María no solamente es una cosa devocional que uno se lleva a casa
o que le tengo en el salón de casa o en mi dormitorio, sino que se empieza a introducir en el lugar central del espacio litúrgico. Vamos a ver lo que lo tenemos, por una parte en los ábsides, donde se celebra el Sancta Sanctorum, donde está el altar, e incluso en la parte límite a donde el ojo laical puede introducirse en el rito eucarístico. María preside las puertas especiosas de los iconostasios. María está en el centro nuclear, porque es la que nos ha dado, ha desvelado a Jesucristo. Por eso se ponían las puertas santas. De tal manera que ya se empiezan a introducir en María textos que han ido acompañando la liturgia desde Oriente hasta Occidente, ya os digo, de una manera o de otra, en todas las oraciones marianas. Una de ellas, una de las primeras que se tiene a nivel litúrgico, dirigidas a la Madre de Dios, es: ábrenos las puertas de la misericordia, oh Madre de Dios, porque al confiarnos a ti no seremos defraudados, antes bien seremos librados de las adversidades, porque tú eres la salvación del pueblo cristiano. Tú que eres fuente de misericordia, oh Madre de Dios, haznos dignos de tu compasión. Echa una mirada sobre el pueblo que ha incurrido en el pecado, así como lo hiciste siempre, demuestra tu poder, porque depositando en ti nuestra esperanza, te saludamos como antaño Gabriel, príncipe de las milicias incorporales. Como son oraciones que ya algunas nos suenan de la Salve, de la Ave María, etc., ¿no? Esta imagen se empieza a plasmar, de las oraciones se empiezan a plasmar en el arte, en lo que se llaman los iconos, o también luego del arte occidental del románico, ¿no? Aparece hierática, majestuosa, con la cabeza siempre cubierta con ese velo, con ese maforion, ¿no? Generalmente presenta a su hijo en brazos y con un signo ya de madurez. Esto es como generalmente se suele representar. De tal manera que el dogma, cuando a veces ya estamos acostumbrados a escuchar a la Virgen de los Remedios: ¡Viva la Virgen de los Remedios! Y todo el mundo dice: ¡Viva! ¿No? Esto que decir, nos encanta hacerlo, porque sale. Bueno, pues esto ya sucede en el siglo V. En el siglo V, cuando se hace el dogma mariano, queda registrado ya en las actas de Constantinopla los primeros vítores que lógicamente se harían ante un icono de la Virgen. El icono se mostraba, porque era la forma litúrgica que se hacía en Oriente, y ante esa mostración del patriarca quedan recogidos que los primeros vivas a la Virgen, Madre de Dios, es decir, la Virgen con el niño, se dice, lo voy a decir en español, porque si lo digo en griego que queda un poco pedante, ¿no? O incluso puedo decir la barbaridad en griego. La traducción sería: Santísima Madre de Dios, sálvanos. Inmediatamente, en la liturgia, el sacerdote hasta 3 veces invoca en las oraciones secretas, que es lo que hacemos sacerdotes en diferentes momentos a lo largo de la liturgia eucarística, hasta 3 veces se refiere el sacerdote a la Virgen María directamente. Entonces, una de ellas dice: Santísima Señora, Madre de Dios, luz de mi alma, esperanza, remedio y apoyo mío. Esto os voy diciendo palabras que van a ir sonando. Refugio, consolación y alegría mía, te doy las gracias por no haberme juzgado indigno al participar del cuerpo purísimo y de la sangre preciosa de tu Hijo. Oh Madre de la verdadera luz, ilumina mi inteligencia. Tú que diste a luz a la fuente de la inmortalidad, vivifícame porque estoy muerto por el pecado. Hazme digno de recibir sin condenación hasta mi último suspiro estos santos misterios para santificación de mi alma y salud de mi cuerpo. Estas imágenes van a irse traduciendo a lo largo de la vida misma. La de la izquierda, María que se ha quedado un poquito oscura, se empiezan a situar María como trono. Criotisia se llama como la Madre del Señor. El apoyo del Señor, el asiento del Señor, antes quiere decir asiento del Señor, que es Jesucristo, ¿no? El mensaje es claro, es decir, ella es trono, portadora, trono donde se sitúa Cristo, que es la sabiduría divina. De tal manera que en el himno más antiguo mariano, dedicado a la Virgen María, que se llama Cacistos, en este himno ya se canta: Salve sitial,
del que adoran sin fin serafines. La quiriotisa es esta Virgen majestática, reina y señora de todo lo creado. ¿Por qué? Porque es madre del Rey y Señor Jesucristo, que es el Kyrios. Lleva al Hijo, se le concede lugar honorífico en el ábside, o como os decía antes, en el iconostasio. Es Virgen, Señora y Reina. Esto es importante que vayamos desarrollando estas tipologías de por qué las coronas y tal, empieza a denominarse Reina. De tal manera que en la Cacistós, en este himno, ya se la dice: salve, tú eres de veras el trono del Rey. Esto traducido en el latín, en el griego, la Cacistós es un canto griego, lo que se diría sería, en ese salve tú eres de veras el trono del Rey, sería salve tú eres de veras Kyriotisa, es decir, trono del Rey. Y esto surge en el siglo XI en Bizancio y va a pasar a Occidente. De tal manera que en Occidente se la empieza a denominar, más que Kyriotisa, como Cátedra Christi o Sede Sapiencia, es decir, asiento de Cristo, cátedra de Cristo o sede de la sabiduría, que esto va a ser muy importante para lo que luego os voy a contar, lógicamente, porque si no os vais durmiendo. Quedaros con lo de asiento de la sabiduría, sede sapiencia, porque tiene más repercusión de lo que creemos. Son muchos los autores que vamos a encontrar que desde los primeros momentos en la Edad Media se refieren a María como ese trono de Dios. San Atanasio, San Andrés de Creta, San Juan Damasceno, San Ildefonso de Toledo. En España ya en el siglo VII se tiene a estas imágenes también que no nos han quedado físicas, pero sí que se sabe porque hay tratados y liturgia que nos hablan de ella. En la portada de Chartres, por ejemplo, pues tenemos esta Virgen Kyriotisa, o Majestas Domine, o como se denominaría, sede de la sabiduría, sede de sapiencia, que la tenemos, ¿no? A ella se la van a empezar a dar una dignidad y se introduce en el año litúrgico. Dentro del año litúrgico que al principio estaba simplemente desarrollado en las fiestas cristológicas, empieza a abrirse camino desde Oriente y pasa a Occidente, también un ciclo litúrgico mariano, con determinadas fiestas impresionantes, que van a afectar a la iconografía y van a llenar de densidad la imagen, que las imágenes responden a lo que se cree, no al revés. La imagen, en estos momentos, hasta el siglo XVIII-XIX, las imágenes pertenecían a lo que se creía, mostraban la fe de lo que se proclamaba, ¿no? A ella, a la Virgen, se la empieza a dar dignidad real. ¿Por qué? Porque el niño se sienta en sus rodillas, que es verdaderamente el Rey mesiánico, del que llaman Hijo del Altísimo. María empieza a ser la que porta al niño cuando los reyes se postran a adorar al niño. María es la que sostiene a Cristo cuando los pastores se acercan. Es decir, María es el asiento donde el que quiere conocer a Dios lo encuentra en su regazo. La fiesta que se introduce de una manera muy presente se celebra el 15 de agosto. Os voy a empezar a soltar perlas de lo que puede ser un interesantísimo trabajo, que ahí lo abro y que lo coja quien quiera, ¿no? En el 15 de agosto se cantaba, en la solemnidad se decía: ¿con qué labios tan pobres nos disponemos a cantar las alabanzas de la Madre de Dios? Más honorable de toda la creación, inmensamente más santa que todos los querubines, es ella el trono estable del Rey, la casa que habitó el Altísimo, el santuario de Dios. Se aleja el palacio del Rey, se nos va el arca de la santidad. Esto es dedicado a la Virgen María, un 15 de agosto, es un texto litúrgico. El 15 de agosto se cantaba y se decía: se aleja el palacio del Rey. María es el palacio, se aleja porque va asunta al cielo. Se nos va el arca de la santidad. Abríos puertas, para que en medio del gozo entre la puerta de Dios, que es María, aquella que se dispone a pedir sin tregua el gran remedio para el bien del mundo. Estamos ahí rascando, 15 de agosto, en los textos litúrgicos se empiezan a denominar aquella que va y viene, y va y viene, y va y viene. Bueno, pues no voy a creer mucho más porque si no, no llego a lo que quiero contar realmente.
Esta fiesta se celebra el 15 de agosto de la Asunción desde ya, en algunos momentos, el siglo V, en Oriente, y se va expandiendo por toda la Iglesia a lo largo de los siglos. En el siglo VIII se celebra ya, el día 15, una vigilia de ayuno, y ya a mediados del siglo IX le va a resaltar el Papa a la fiesta de la Asunción con una octava. La octava son 8 días después de la fiesta. Hasta este momento, hasta el siglo IX, solamente estaba reservada, tenían octavas solamente las fiestas cristológicas. Estaba la octava de Navidad, la octava de Pascua y la octava de Pentecostés. Ya en el siglo IX se hace una octava después del día 15. Vamos contando. Esto empieza a ser interesante. A partir del siglo XVI, con las crisis protestantes, la Iglesia va a reflexionar sobre algunas cuestiones del culto especialmente las que luchan los protestantes, entre ellas la de la Virgen María. Os leo uno por aquello de remover algunas conciencias, ¿no? Dice Juan de Valdés, que parece el del café, pero se llama Juan de Valdés, le ponemos el de y ya no parece el cafetero, ¿no? Pero dice, muchas personas devotas andan envueltas en 1000 cuentos de vicios, y ni por pensamiento muestran en sí otra señal de cristianos, sino decir que son devotos de Nuestra Señora. Y con la confianza que ponen en esta devoción, piensan que les es lícito hacer las bellaquerías que hacen. Donosa bobería es que, siendo yo vicioso, me tenga por devota de Nuestra Señora, porque le rezo no sé qué oraciones y le ayuno no sé qué días, a fe que es una burlería y abominación la mayor del mundo. Esto por eso se introduce en una nueva reformulación de mirar a María en su verdadero ser. Y esto se va a emplasmar enseguida con el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, en la sesión 25, que no sabemos todos los historiadores de arte de memoria, pues se dice cómo ha de venerarse a la Virgen María, a los santos también, pero sobre todo a la Virgen María. A partir de esta alocución, que es de 1563, va a haber un cambio que se introduce también en el arte mariológico y, lógicamente, en la liturgia. Es la época en la que se van a empezar a expandir textos y textos sobre María. En España, por ejemplo, textos de Pedro Canisio o de Francisco Suárez van a ser el ABC del que tenían en todas las parroquias y, lógicamente, influye en el arte. Y luego ya más asentado, ya en el siglo XVII, Alonso de Villegas y Pedro de Rivadeneira. Estos textos son fundamentales para encontrar la iconografía y el culto que se veneraba a las imágenes. En esta época es en el que hay que empezar a introducir nuestra devoción a la Virgen de los Remedios, aquí en Colmenar Viejo. Hay un cambio que sucede de repente. Nos consta que es en este entorno del siglo XVI, del final del siglo XVI, comienzo del XVII, algo pasa en nuestro pueblo que empieza a tener importancia esta imagen. No otra imagen, esta imagen. Había otras en la basílica, quizá más importantes artísticamente, pero sin embargo es esta la imagen que se tiene. Una imagen que se había cogido, pues una imagen majestática, gótica, donde realmente es importante. ¿Por qué se coge esta imagen? Vamos a irlo viendo. Pero es interesante que la lectura impuesta en el concilio, en el misal y en el leccionario de Pío V, la primera lectura del día de la Asunción es la del libro de la sabiduría. ¿Quién es el asiento de la sabiduría? La Virgen. Y no cualquier virgen, este tipo de vírgenes. De tal manera que lo que se lee en la sabiduría se dice: en la ciudad amada encontré descanso, y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor es mi heredad. Como mirra exquisita derramé aroma, como cálamo y ónice y estacte, como nube de incienso en la tienda. Yo soy la madre del amor hermoso y del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. Me doy a todos mis hijos.
escogidos por Él desde la eternidad. Venid a mí los que me deseáis, y saciaos de mis frutos, pues mi recuerdo es más dulce que la miel, y mi heredad más dulce que los panales. La segunda lectura del día de Asunción, por el misal de San Pío V, es el del Apocalipsis. Es decir, se abrió en el cielo el santuario de Dios y apareció en el santuario el arca de la alianza. Siempre la imagen de María como arca. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y dio a luz un hijo varón, al que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro, y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono. Porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, y se asienta en su trono. Este es el texto de la lectura del Apocalipsis que se lee a partir del leccionario de San Pío V, a partir del final del siglo XVI. Sabemos bien que esta imagen se veneraba en primer lugar en la capilla de Santa Ana, en la calle de la Feria, en el antiguo hospital, y luego se lleva definitivamente a la ermita de San Bartolomé. Y de ahí toma el nombre de la hermandad, que recogen las ordenanzas, ¿no? En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios, María Santísima, Reina de los Ángeles, Madre y Señora nuestra, con el título de los remedios y de su Santísimo Rosario de los gloriosos San Joaquín y Santa Ana. Amén. Se sabe perfectamente que se rezaba el rosario. Se le da introducción a lo que es la devoción más propiciada desde el Obispado de Toledo a la Virgen María. No solamente Madre de Dios, sino la Virgen del Rosario. En ella vamos a verlo en las ordenanzas, en las primeras ordenanzas, lógicamente, que aquí tenéis la imagen de estas ordenanzas. La fiesta de la Virgen del Rosario se empieza a propiciar en 1571 por la victoria de Lepanto, y el rosario se ve como un arma poderosa que es remedio de nuestras vidas, tal como lo vemos en el informe del señor cura del Obispado de Madrid, del Obispado de Toledo, a comienzos de este siglo, ¿no? Del siglo XVII. Dice: he visto, leído y considero con madura reflexión todos los capítulos de las ordenanzas, en 1700. Y me parece están formados con mucha prudencia, celo de mayor gloria a Dios y de su Madre Santísima, con vivos deseos de promover su devoción al Santísimo Rosario. Aquí ya podemos empezar a ver dos preguntas. Una, ¿cómo es que una imagen medieval adquiere tanta devoción y repercusión cuando el gusto artístico es otro completamente? La segunda pregunta es: ¿de dónde nos viene celebrar la fiesta de esta imagen a finales de agosto? La primera, para responder a por qué una imagen medieval se empieza a tomar para celebrarla en un momento con tanta devoción y repercusión, hemos de irnos a Toledo. Recordemos que esto era diócesis de Toledo. La basílica, la que es basílica, era una pieza fundamental de lo que se hacía en Toledo. Esto ya será otro desarrollo. Los cardenales, en un momento dado, eran familiares de los Mendoza. ¿Qué está sucediendo en Toledo? Es importantísimo, interesantísimo, que yo me voy quedando así según lo he ido preparando para esta locución. En 1670 ya había devoción de la Virgen de los Remedios en San Bartolomé, en la ermita de San Bartolomé. Así lo recoge ya una visita eclesiástica. Y se manda a realizar una obra para proteger al altar de la Virgen de los Remedios. En Toledo, la patrona es la Virgen del Sagrario, o conocida allí como la Virgen de Toledo, pero es la Virgen del Sagrario, que es una imagen también románica, y durante el siglo XVI y XVII se cubre de plata, sí, y además se la empieza a vestir. Vemos ahí las dos imágenes. A la izquierda tenemos la Virgen de los Remedios nuestra, a la derecha la Virgen del Sagrario. La Virgen del Sagrario tiene una Virgen media estática, sede sapiencia, con el niño también a su izquierda para que ella quede a la derecha, etcétera, igual. Desconocemos cuándo se comienza a vestir la Virgen de los Remedios, pero sí sabemos que en el siglo XVII ya hay un amplio ajuar.
casualmente, igual que el de la Virgen del Sagrario. La imagen original se ve transformada en esos momentos como Virgen vestidera con todos los ajuares de la Virgen reina y soberana del cielo. ¿Por qué? Porque ha subido al cielo. Exactamente igual que la Virgen del Sagrario. Por eso es importante que lo tengamos, ¿no? En 1728 se conserva este grabado de la parte izquierda de la Virgen de los Remedios, que lo realiza un grabador de Madrid, Raimundo Ruque, y ya se tenía, es una pieza del 1728, una gran devoción. ¿Por qué? Porque ya aparece con indulgencias. En la leyenda que hay debajo, veis que hay una leyenda, aparece ya que tiene indulgencias plenarias. A la derecha tenemos a la Virgen del Sagrario, un grabado exactamente igual. Esos grabados se hacían para propiciar la inmensa devoción. Los pobres no podían pintar un cuadro al óleo o hacer una escultura, pero sí comprar un grabado en estampa. Y estas estampas se las bendecía con indulgencias, de tal manera que la R de Dios pues, se nos dice que tenía 100 días de indulgencia a cada persona que rezase frente a esa imagen. Ya sabemos que en 1714 había una cofradía sin ordenanzas. En 1714 ya hay una cofradía sin ordenanzas, según cuentan los libros que quedan tanto aquí como en el Obispado de Toledo. En cuanto a la segunda pregunta, ¿por qué se celebra a finales de agosto? La Virgen del Sagrario celebra su fiesta grande desde 1616, el 15 de agosto. El 15 de agosto coincide con la Asunción de la Virgen y por eso en Toledo se recoge ese tipo de imagen, porque esa imagen recoge los textos litúrgicos de la imagen como sed de sapiencia, como sed de la sabiduría. Recordemos también que en 1600 nuestra parroquia se la denomina de la Asunción de Nuestra Señora, es decir, en Colmenar Viejo la Asunción de Nuestra Señora empieza a adquirir una fiesta principal. ¿No estamos tocando la elección y el por qué elegir a esta imagen, a esta talla, entre todas las que había? ¿No será porque se parecía a la Virgen del Sagrario? ¿Por qué no celebrarla cuando se celebraba también en Toledo? Recordemos que hay una octava, es decir, el día empieza la fiesta de Asunción y luego se recorre hasta 8 días después, estamos hablando del 22-23 de agosto. Es verdad que se ha ido poniendo mucho el peso en San Bartolomé, pero yo creo que hay que empezar a cambiar las directrices de estudio y de investigación. Primero porque todo lo que sucede en Toledo está sucediendo en Colmenar. Ya no solamente que las imágenes, como veis, son muy parecidas. Es decir, las vestiduras se tiende a esta imagen que propicia esta imagen, sino que encima se empiezan a imitar las fiestas, ¿no? De tal manera que lo que sucede, vemos por ejemplo en hojas parroquiales o en periódicos, tanto de Toledo como de Colmenar Viejo, en Colmenar Viejo sobre todo los programas que se hacían desde el ayuntamiento o las hojas parroquiales que ya existían lógicamente ya en el finales del siglo XIX, principios del XX, o periódicos arzobispales en Toledo como es el Castellano, ¿no? Pero fijaos que en Colmenar Viejo, en una hoja parroquial, se nos dice, ¿no? Pues que el martes 15 del corriente y festividad de la Asunción, el día de la fiesta de la Santísima Virgen, patrona de esta parroquia, se celebra la Santa Misa a las 9:30 de la mañana con exposición y sermón. A las 5:30 de la tarde se reunirán, según costumbre, los hermanos de la congregación de la Santísima Virgen de los Remedios para celebrar la Junta. Aquí en Remedio, aquí en Colmenar, la Junta de Remedios se hacía el 15 de agosto. Fijaos, El 15 de agosto, fiesta de la Asunción, otra hoja parroquial, por la tarde se procederá al sorteo del cubierto de plata y de la media docena de sábanas para regalar cada uno de esos objetos al agraciado por la suerte que haya contribuido con su limosna para las santas. El sorteo será en la capilla de la calle de la
feria. Y allí se daban también los programas de la Virgen de Remedios. La víspera en Toledo, ¿qué se estaba haciendo? El día grande, lógicamente, se hace el 15 y luego se celebraba toda la fiesta. Dice el texto, la víspera de la Virgen del Sagrario, dice: a las 3 de la tarde se verificará la solemne ceremonia de exponer la imagen de Nuestra Señora del Sagrario a la pública veneración, cantándose a gran orquesta por la capilla de la Santa Iglesia el Móstrate esse Madre, y dando en aquel acto principio la vela que durante la octava hacen sin interrupción los señores canónigos y beneficiados que repiten en honor de la Virgen los cánticos del Salterio. Después el coro canta solemnísimas vísperas de las llamadas apapeles. Terminadas las vísperas, el cabildo va en solemne procesión desde el coro bajo, hasta la capilla, donde tiene lugar la ceremonia conocida en esta Santa Iglesia con el nombre de estación. Bien podríamos estar ante el origen de nuestras novenas. Fijaos que este es el comienzo del día 15, dice, hágase esto al comienzo de la octava. ¿Cuándo estamos comenzando generalmente nuestras novenas? En Colmenar se cambia, donde en Toledo se empieza por el primer día, la fiesta grande, y luego se lleva a la octava. En Colmenar se empieza el 15 y se termina terminando con lo que se hace al final de la octava, que es nuestras novenas. La fiesta del día 15, fiesta solemne en Toledo, dice, a las 8 principia el coro y terminadas las horas menores se saca procesionalmente de su capilla a la imagen de nuestra patrona y acto continuo comienza la procesión solemne con la Virgen, que recorrerá las naves de la catedral. Terminada la procesión y colocada de nuevo la imagen entre coros, entre los dos coros, altar y coro bajo, da principio la misa que será cantada con nutrísima capilla, acompañada de brillante orquesta, continuando la vela en la forma que se ha dicho el día anterior. Esto es nuestro sábado de remedios, literal, tal cual. No me enrollo más porque... El día 16, misa solemne ante el altar e imagen de la Virgen con asistencia del coro catedral. Por la tarde a las 5:30, motetes y salve solemnísima, lo cual se repetirá hasta el final de la octava. ¿Ante qué estamos? Ante lo que hacemos en cada final de nuestra novena. Cantamos los motetes, entre la misa, cantamos los motetes, se termina con la salve y el himno. Y el final de la octava termina el coro de la mañana, función solemne de la lamentada capilla de la Virgen con sermón, terminado el coro, procesión entera con nuestra excelsa patrona, cantándose después el himno y la salve, con lo cual terminan estas solemnes fiestas. Estamos en lo que hoy es el martes de remedios. Para concluir, por tanto, ¿cuántas veces se habrán mirado aquí? Y nos hemos mirado aquí, somos parte de una tradición que es bueno saber de dónde procede para saber hacia dónde vamos. También es importante saberlo. Termino con un texto que bien podríamos escribir cualquiera de nosotros en cualquier fiestas de remedios. El rostro de la madre habla del amor maternal. Sus grandes ojos abiertos sobre el infinito están a la vez vueltos hacia adentro. Nos sentimos en los espacios del corazón de la Virgen. Es una piedad inmensa como al cielo hacia el dolor. Hecho inexplicable de la existencia humana que suscita la cruz. Son la respuesta de Dios que sufre de un modo inefable. Se pueden escuchar los gritos innumerables de tantas almas que durante tantos siglos han resonado delante de esta imagen. Los ojos de la madre siguen el destino de cada hombre. Nada interrumpe su mirada. Nada puede detener el movimiento de su corazón maternal. Bien podríamos decir con este texto, como en la salve que rezamos tantas veces, en su ermita, vuelve esos tus ojos misericordiosas y muéstranos a Jesús, que es el remedio que Dios puso en tu mano. Buenas tardes. Ante todo, agradecer la invitación que me han hecho para mostrar esta tarde
el trabajo que nosotros desempeñamos en la empresa Talleres Arcelanda. Y en principio, lo que quería comentar que después de estas dos magníficas exposiciones, pues la verdad es que yo no sé muy bien qué voy a decir, pero sí que voy a intentar, bueno, pues un poco pasar por alto algunas de las cosas que había preparado pues para no extenderme mucho. Laura ha contado, bueno, pues, quién era la figura de don Félix Granda, que, bueno, pues yo creo que para ustedes, tanto como para mí, que llevo muchos años trabajando en esta empresa que fundó él, pues es una figura excepcional, ¿no? Era un sacerdote que su amor a la liturgia pues le llevó a ordenarla, por así decirlo, de la mejor manera visible, por así decirlo también, ¿no? Entonces, él, aunque era sacerdote, tenía esa doble vocación de artista y de sacerdote, ¿no? Y es verdad que en la época en la que él vivió, pues no era habitual, ¿no?, que un sacerdote se dedicara a fundar unos talleres, pero él, bueno, pues por la misión que hay de evangelizar detrás de ellos, pues el obispo le concedió, ¿no?, pues ese, por así decirlo, privilegio, ¿no? No me voy a extender, Emilia, que también ha hablado antes mucho Laura de ella, es la que hay dos tesis sobre don Félix Granda. La más reciente es la de Emilia y la verdad es que es una magnífica tesis. Ella ha investigado y ojalá en otro momento pues, bueno, pues, ella tenga la oportunidad de mostrar todas las investigaciones que ha hecho, porque realmente bueno, pues, consiguió una serie de datos sobre la historia de la empresa desde el principio y de don Félix, ¿no? Sobre todo pues porque don Félix lo que se dio cuenta a finales del siglo XIX es que con la industrialización se iban perdiendo todas las técnicas artísticas y él lo que quería era aunar esas técnicas que en un momento dado se utilizaban en todo lo que es la decoración de los espacios interiores de las iglesias, ¿no?, y de los espacios sagrados. Entonces, no me quiero extender, pero aquí bueno, pues, son fotografías de los antiguos talleres que él fundó, las distintas secciones pues, de diseño, de pintura y policromía, de banistería, de platería, de esmaltes, o sea, de todas las técnicas que actualmente la empresa, bueno, pues indudablemente cuando la dejó don Félix, digamos que tenía una envergadura de 200 personas trabajando, ¿no? Ahora no somos tantos, pero sí que continuamos pues, con esa misma ilusión, de esa misma visión, ¿no? Estas son imágenes actuales que sigue manteniendo un poco, el esquema de la empresa sigue manteniendo pues, ese esquema que creó don Félix, ¿no? Es un servicio integral, ¿no?, de todas las disciplinas. Bien. Sí que es cierto que el Departamento de Conservación y Restauración es reciente, se creó en el año 1999, porque, como también ha explicado Laura, la disciplina de restauración, digamos que hace un siglo y pico, como cuando se restauró la imagen, todavía bueno, pues no estaba tan avanzada como está actualmente, ¿no? Entonces, de ahí que esos criterios con los que don Félix intervino en la imagen, ahora no solo lo hacía don Félix, ¿no? Había muchos pintores, muchos escultores que también hacían lo mismo, ¿no? Bueno, pues con eso que es lo que se vio, que cuando, dependiendo de la actuación desde el punto de vista en el que la mires, pues en un momento dado lo que puede suceder es que se pierde parte de la historicidad, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar porque si no vamos a acabar en toda la noche. Entonces, pero simplemente comentar que se crea el Departamento de Restauración, bueno, pues para cubrir, por así decirlo, ese servicio integral, porque más del 70% de nuestro patrimonio cultural
pues pertenece a la Iglesia, ¿no? Y como la empresa, la misión que tiene es de servicio a la Iglesia, pues digamos que ese es el motivo por el que se crea el departamento. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido porque creo que, bueno, esto no lo quiero pasar tan rápido. Lo que decía antes, ¿no? Que actualmente las intervenciones de conservación y de restauración en cualquier bien cultural las tienen que realizar personal cualificado. Personal cualificado que quiere decir que requieren de una titulación oficial, ¿no? Que se adquiere bien por una de las ramas de Bellas Artes o las escuelas superiores de conservación y restauración. Y de hecho eso es lo que nos habilita para trabajar con la administración pública, ¿no? Porque después de la ley del año 85, ¿no? Creo que fue. Del 85, pues ya las intervenciones de restauración ya están más regladas. Es cierto que a día de hoy, y todos vemos los intrusismos que hay, y que a veces se hacen intervenciones pues que no siguen esos criterios que tienen que seguir, porque no las hace personal cualificado. Bueno, digamos que así en general, el primero de los criterios pues es el respeto a la integridad histórica, física y estética de la obra original, ¿no? Y también que debe imperar el criterio de mínima intervención, ¿no? Para intervenir en cualquier obra se requiere una documentación muy exhaustiva. Desde luego aquí ya hay unos estudios preliminares avanzadísimos sobre la imagen, pero bueno, este es otro, luego volveré aquí. Otro de los criterios es que las intervenciones tienen que ser legibles, o sea que la parte restaurada, bueno, pues en principio debe estar localizada, ¿no? No se puede falsificar. De hecho, bueno, pues ahora mismo que estamos restaurando en el Ayuntamiento de Madrid, en la Casa de la Villa, las pinturas de Palomino, casi nadie sabe que en la Casa de la Villa hay una capilla. Bueno, pero hay una capilla y hay unas pinturas al fresco de Palomino. Y también nos hemos encontrado con muchísimas intervenciones pues hasta llegar a la obra de Palomino, ¿no? Y esas intervenciones... Perdón porque tengo muchísimo catarro y no sé si voy a ser capaz de continuar. Pero bueno, a lo que voy es que actualmente las intervenciones se documentan, es fundamental documentarlas. Y también el que los tratamientos sean reversibles, ¿no? Después, que prioriza siempre la conservación preventiva, ¿no? en las obras de restauración. Sí. Si no me voy a coger otro plano bien. Perdón, pero es que estoy pasando estoy al final de una gripe que a veces pues me pasa eso. Muchas gracias. Bueno. Nada, lo que comentaba es que ahora mismo los equipos de restauración son equipos interdisciplinares. O sea, no solo interviene el restaurador materialmente, sino que por un lado está toda la documentación histórica y bueno, como lo tengo ahora muy reciente en el caso de la villa, pues gracias al historiador que está bueno, pues vaciando pues, muchos de los archivos de Casa de la Villa, sí que han aparecido muchas de las intervenciones. Y bueno, pues todo eso nos ayuda, ¿no? a descifrar hasta qué nivel tenemos que llegar. Bueno, gracias. Hay muchos profesionales, como son los químicos, que analizan, pues, gracias. Ahora veremos un ejemplo, ¿no? de cómo
a lo largo de la historia se va interviniendo y se van dejando capas, sobre todo, no solo a nivel estructural, sino a nivel de las policromías, ¿no? Entonces, todo eso se consigue a base de hacer estratigrafías de una serie de muestras de los pigmentos y se ven pues, las diferentes capas que se han aplicado en los distintos momentos, ¿no? Bueno, en cada obra requiere, porque no siempre intervienen los mismos profesionales, dependiendo del tipo de obra que estemos interviniendo y del material que sea, pues requiere unos técnicos u otros, ¿no? Digamos que todo es un equipo, como decía, interdisciplinar, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ir pasando, porque esto también, porque es que es ya un poco cómo se hace el proceso, que quiero detenerme en... A ver si soy capaz de pensarlo. En el caso de la restauración de una talla en madera, que creo que es lo más interesante. Antes de pasar a lo que sería algunos de los ejemplos que he traído, sí que es interesante pensar que cuando se hace, a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, pero otros no. Entonces, que se parte de un embone escultórico, que es ese bloque de madera que ustedes ven a la izquierda, que a veces, pues en las imágenes que han presentado, pues tanto Laura como Paco, a veces era un tronco de madera, pero ahora mismo nosotros no tenemos, y por eso a veces hago un inciso, nos hemos encontrado cuando restauramos las imágenes, por ejemplo, el cuerpo del Cristo, que se ve perfectamente el tronco, y además, bueno, pues por un tema de conservación a futuro, también se ahuecaban las imágenes, ¿no? para que no sea ladeada, ¿no? Entonces, a la izquierda está el bloque que llamamos el bloque escultórico, luego estaría la talla, actualmente, o sea, nosotros pues sí que tallamos talla directa, pero para optimizar los costes, lógicamente alternamos las nuevas tecnologías, ¿no? Y sí que hay un fresado previo en los modelos. Bueno, lo digo así en líneas generales. Y cuando ya se ha tallado la imagen, hay un fresado previo, pero siempre lleva un acabado de talla, que eso es artesanal. O sea, es esculpir el final de la talla, siempre es el acabado es a mano. Luego lleva una serie las uniones de los tablones se entelan, ¿no? Que es la segunda imagen, que verán que tienen unas tiras y esas son las zonas de unión de los tablones para que la contracción y la dilatación de la madera en el futuro tengan un material amortiguador y no se noten las grietas. Lo digo al hilo de lo que comentaba antes Laura, de la grieta que tiene la imagen de la Virgen de los Remedios. Después se le dan una serie de capas de estuco y no menos de 5 de yeso gris y de yeso mate. Después, bueno, se van lijando. Antiguamente se alisaban con una serie de herramientas. Actualmente pues utilizamos bueno, pues, más maquinaria y lija ya más industrial pues para optimizar, como decía, tanto los procesos, ¿no? Después tienen en el caso de la policromía de Nuestra Señora de los Remedios, tiene una serie de estofados que requieren un dorado previo, un dorado fino, con oro fino, quiero decir. Para recibir el oro se le aplican otra serie varias capas de bol, ¿no? Que es una arcilla roja sobre la que se asienta el oro fino, ¿no? Y luego ya se bruñe y después se aplica lo que es la pintura y se va esgrafiando y se va sacando los motivos decorativos. Bien, este sería como a grandes rasgos el proceso, contado muy rápido. Los ejemplos que le quería poner, uno de ellos es el Cristo de las Batallas, que como muy bien también ha comentado Laura. Este Cristo es de la Catedral Vieja de Salamanca, perdón, de la Catedral Vieja de Salamanca no, de la Catedral Nueva, porque de hecho está en una de las capillas de la Catedral Nueva. Esta es una imagen del siglo XI
se cree que es el Cristo, lo llaman el Cristo del Cid, porque, como también ha comentado Laura, se piensa que era el Cristo pues que antes de salir en batalla, efectivamente, había unas celebraciones litúrgicas, entre ellos pues, probablemente una misa, y esta sería la imagen que presidiría ese altar, ¿no? A nosotros, cuando nos llamaron de la catedral para pedirnos el proyecto, ¿no?, de restauración de esta imagen, pues como ustedes se pueden imaginar, realmente supuso, bueno, pues aparte de un gran privilegio, una gran preocupación, porque esto no es una imagen del siglo XI al uso. O sea, estaba en el siglo XVIII, la transformaron completamente. De hecho, voy a pasar y vamos a ver. O sea, nosotros cuando intervenimos en esta imagen, lo primero que hicimos fue hacer una serie de análisis. Se hacen una serie de análisis y una serie de catas estratigráficas para ver las diferentes policromías, que ahí pueden ver que creo que son hasta 8. También hicimos una serie de radiografías porque, lógicamente, lo que descubrimos cuando empezamos a hacer las catas en diferentes zonas de la imagen era bueno, pues que prácticamente de la policromía original no quedaba prácticamente nada, ¿no? Y de hecho, no siempre en una radiografía se ve los restos de policromía original que quedan, pero en este caso tuvimos suerte. No sé si lo ven, en la imagen de la derecha se ven los ensambles de los brazos, se ven los clavos cómo estaban ensamblados, y también se ven unas manchas que son un poquito más blanquecinas en la zona de los hombros, en la zona de los labios, en la zona de la barbilla, que eso era la policromía original que quedaba del siglo XI. No siempre sale así. O sea, que aquí ya os, vamos, comento que tuvimos la gran suerte, pero que a veces cuando se hacen unas radiografías no siempre se muestran, porque dependiendo de los materiales que se utilicen, pues son sensibles a la radiografía o no. Vale. Bueno, a ver, aquí vemos también pues, muestras de los restos que llevaba en la zona de la oreja, también la muestra de lo que comentaba Laura de los ensambles en la zona de los tobillos, y también una zona más fina a esa altura, que son también los restos que quedaban de policromía original. Bueno, esto es el proceso de restauración, como el quitar toda esa serie de capas. O sea, a ver, aquí, este es un ejemplo, ¿cómo diría? Que como restauradora, conservadora que soy, a mí me dio muchísimo vértigo desde el principio, porque eran una serie de intervenciones históricas que tienen también lógicamente su valor histórico. Pero, bueno, pues el Cabildo y la Dirección Técnica de la Junta de Castilla y León, que siempre en estos trabajos, bueno, pues suele haber una representación de los organismos oficiales, lógicamente. Bueno, pues sí que tuvimos muchísimas reuniones donde fuimos presentando los resultados de los avances según los íbamos haciendo, ¿no? Y ellos, puedo decir, en contra de mi voluntad, sí que insistieron en que ellos querían llegar al original del siglo XI, porque lo que tenían, efectivamente, no solo no era la policromía, sino que estaba embotando lo que es la talla original. De hecho, a ver si hemos puesto el Cristo después de la intervención, lo que es la talla del siglo XI es lo que ustedes están viendo ahora. Porque ellos lo que no querían, bueno, querían que llegáramos hasta el siglo XI, ¿no? Esto es un caso muy excepcional, y de hecho tenemos otros casos que
que no se asusten, nosotros no vamos a proponer. Sí que es cierto que gracias a, bueno, pues, a toda la investigación que se hizo, hicimos una copia recreando la policromía original, en base a la policromía original hicimos una recreación que es la que ustedes están viendo ahora. Ahora les voy a poner el caso distinto, porque cada obra es distinta y dentro de unos criterios generales de restauración donde nos movemos, no siempre, pues, lógicamente no siempre llegamos a... Es el caso de Nuestra Señora de los Ángeles, de Getafe, que a lo mejor algunos de ustedes la conocen. Bueno, esta imagen también, igualmente, era una imagen que estaba muy intervenida. Y de hecho, en la estratigrafía que ven a la izquierda, hay como 20 capas de diferentes épocas en las que se han ido añadiendo, pues, retoques y que no se ceñían, como nos ceñimos ahora, a las pérdidas en las zonas puntuales donde le falta la policromía, sino que repintaban entera toda la imagen. En este caso, igual fue un muy laborioso llegar a un entendimiento con la cofradía, pues porque lo que teníamos que buscar era la capa que estuviera, o sea, que se correspondiera con la imagen que ellos tienen actual de la Virgen, pero que no fuera de las últimas porque eran repintes que no tenían calidad, ¿no? Y creo recordar que nos quedamos, y también dependiendo de lo que quede de original, porque de nada nos sirve llegar a un original si está tan deteriorado, sobre todo cuando estamos hablando de una imagen de culto. En este caso creo que nos quedamos, después de muchas catas, en la tercera capa, ¿no? Bien, aquí aquí es que los daños que tenía estaban producidos pues por una serie de cinchas que tenían donde que colgaban el manto, que lo colgaban directamente de la imagen de la Virgen. Entonces lo que le propusimos fue liberar de esas cinchas y hacerle una estructura pues para que los mantos no se colocaran, a ver si no sé si lo ven, una especie de pollero, para que se asiente directamente en la peana y no carguen sobre la imagen de la Virgen, ¿no? Ya le digo que en cada obra es diferente, ¿no? Y requiere un tratamiento diferente, por eso hay que estudiarlo muy bien. Nada, como también me comentó Laura cuando hablamos que si teníamos alguna obra que hubiéramos restaurado de don Félix Randa, pues sí que les quería mostrar este políptico, que es una maravilla, de la Catedral de Burgos, que don Félix realizó en 1926, utilizó pues mucha diversidad de materiales, de esmaltes, de marfiles, de piedras preciosas, de joyas. Realmente, si van a la Catedral de Burgos, está en el museo, pasen a verlo porque es una maravilla. Y luego quería también poner otro ejemplo, si soy capaz. Bueno, estos son los detalles de la custodia, pues para que vean alrededor del vidil cómo está enriquecido, los marfiles que tiene, los esmaltes, de verdad que es una joya. Otro de los casos los que hemos restaurado recientemente, hace unos años, es el retablo de Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo, que también es de don Félix. Este retablo estaba en... Don Félix utilizaba muchos materiales a la hora de hacer sus obras, ¿no? Le gustaba mezclar tanto la piedra como el bronce, la madera, ¿no? Realmente, a ver si soy capaz de mostrarlo, estaba en el convento de las Madres Reparadoras de Chamartín. Este convento, pues desgraciadamente se desmontó, ya no existe. No sé si es Chamartín, lo que sí sabemos es que se desmontó y ahora mismo está en Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo, que allí es donde lo restauramos, ¿no? Aquí hay algunas de las imágenes, pues, donde pueden ver la misma escena antes de la restauración y después de la restauración. Pues aquí los tratamientos son los tratamientos como más convencionales, ¿no? De fijación de la policromía y de limpieza y de reintegración solamente en las zonas de pérdida, ¿no? Y la reintegración, pues, se intenta que siempre sea discernible, ¿no? En la medida de lo posible.
yo creo que esta es otra de las escenas. Que siempre, efectivamente, don Félix las policromías y los estofados los cuidaba muchísimo y bueno, pues estos son ejemplos de cómo trabajaba, ¿no? Y las carnaciones. Bueno, podríamos estar hablando de don Félix horas y horas y horas. Son unos relieves de mármol que también van en el retablo, bueno, lo digo al hilo de lo que te comentaba, que mezclaba pues, todo tipo de materiales. Y bueno, no sé si lo he hecho muy rápido, un poco desordenado, y lo siento, pero en líneas generales era lo que les quería comentar. Y en cualquier caso, que si tienen cualquier pregunta, pues y sé responderla, pues aquí me tienen. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres ponentes porque sencillamente ha sido maravilloso. Nos habéis dado una cantidad de explicaciones que estoy seguro que muchísimos no sabíamos y efectivamente lo primordial de todo esto es tratar de que la Casa de la Virgen tenga siempre el mejor cuidado, la mejor restauración y sigamos teniendo el mismo cariño que la tenemos todos los comentarios. Y me alegro muchísimo de lo que le ha ocurrido a tu amigo el peregrino, porque la verdad que es emocionante y es extraordinario. Y vamos a ir terminando el acto, pero tenemos que dar la palabra antes a la concejal de Cultura, que no se puede ir sin decirnos algo, porque Rocío también es historiadora del arte. O sea, que Rocío, cuando quieras. Muchas gracias, Mariano. Bueno, principalmente gracias a Laura y a Francisca por ponernos en contexto histórico y artístico una de las piezas más emblemáticas, o la pieza más emblemática que tenemos en Colmenar Viejo, y a Paco por hacernos sentir esa devoción mariana que tenemos todos los colmenareños. Hoy camino de Remedios, bueno, los que me conocen saben que subo todos los días a Remedios, pero subo muy temprano. Casi. Para un día que sube el alcalde no subo yo, pero todos los días subo muy temprano para Remedios. Y venía pensando que podía aportar yo a esta charla, pues con dos historiadoras, Paco hablando de la Virgen, y no me quedaba muy claro. Entonces, pues empecé a pensar, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención la devoción que tienen los colmenareños por la Virgen. Y los que venimos de fuera, los que no somos colmenareños, pues hemos adoptado como nuestra esta tradición. Pues subimos a Remedios, cada vez que viene familia le llevamos a la ermita, le presentamos a los niños que tenemos a la Virgen, seguimos todas nuestras tradiciones y al final pues lo adoptamos como una devoción nuestra más. Y el otro día un hijo mío venía de un cumpleaños, mi hijo de 10 años, y venía muy contrariado porque la abuela de su amiga le había preguntado por sus apellidos, sus apodos. Entonces pues la abuela llegó a la conclusión de que nosotros éramos forasteros. Y venía mi hijo como enfadado, le decía, mamá, es que me han dicho que soy forastero. Digo, sí, nosotros somos forasteros, no somos de aquí. Digo, pero a todos los efectos, nosotros seguimos siendo, o sea, somos de aquí porque adoptamos todas nuestras costumbres. Entonces yo le expliqué que aunque nosotros no hubiéramos nacido en Colmenar, yo por ejemplo soy sevillana de Colmenar Viejo, aunque no hubiéramos nacido aquí, ni teníamos apodos ni apellidos colmenareños, que había más colmenareño que tenerle devoción a la patrona de nuestro municipio. Y a pesar de todo, pues que nos emocionábamos todos los viernes de Remedios en el canto de la Virgen cuando cantábamos la salve. Y como decía Paco, que nosotros somos los primeros que queremos, así de su manto, subir al cielo. Entonces le dije, no solamente somos colmenareños, sino que además somos de la Virgen de los Remedios. Y convencido se ha quedado. No sé si luego su abuela, la abuela de su amiga, le hará cambiar de opinión, pero hoy se piensa ya que es colmenareño. Así que nada más, muchísimas gracias a todos por venir y nada, pues que viva la Virgen de los Remedios. Rocío, creo que tiene razón. Ser de Colmenar no es haber nacido, es sentir Colmenar, ¿entiendes? Eso es lo importante. Hay muchos de Colmenar, del nacimiento y de 20 generaciones, que a lo mejor perjudican más a Colmenar que uno que acaba de llegar y se ha integrado totalmente.
Esa es lo que es el sentimiento que debemos tener, los que hemos nacido y los que no han nacido en Comenar. Porque tú le podrías haber contestado, sí, pero yo no soy sevillana y estoy muy cerca del barrio de los Remedios. Y no se lo has dicho, ¿no? Porque no te voy a repetir. Bueno, pues hay que ir cerrando el acto ya, y qué mejor que nuestro alcalde, don Carlos Vázquez Rodríguez, que es forastero. ¿Así? Es mentira, si lo reconozco, ya le quedaba faltar del corto, o sea, no puede ser. Carlos nació aquí, pero luego se ha ido diciendo para crearse un poquitín de imagen, ha dicho yo soy de fuera, y tal, y no. Y ha sido para que los demás le fueran muy gente. Hombre, intégrate, ¿no? ¿A que no? Yo siempre decía, Eduardo, tú sabes que esta anécdota la cuento yo mucho. Eduardo Núñez, que todos le conocen, no hace falta que le presente, padre, siempre decía en las luchas con la gente del bar y esto, lo típico del viernes, ¿no? Y decía, dice, manda narices. Dice, llevo toda la vida viviendo en Colmenar Viejo, menos un día. Y todavía, con 80 y tantos que hemos fallecido él, me siguen llamando forastero. O sea que esta es la cuestión. Pero no, yo soy forastero, pero yo me pasa lo que Rocío, que me siento muy de Colmenar. Además, el otro día, no sé dónde estaba, no sé si era en la radio o algo así, y ya no es que viva en Colmenar, no es que me haya criado en Colmenar, es que a mí me apasiona Colmenar, es que a mí no me gustaría vivir fuera de Colmenar. En la playa, a temporadas, no me importa, eso sí, puedo ir también un poco, y a Galicia a otros ratos, pero salvando esas excepciones, a mí Colmenar la verdad es que lo adoro, sus calles, sus gentes y su orografía y todo, y cada vez que me voy fuera y estoy un tiempo de vacaciones y vuelves, te sientes en casa en cuanto ves la iglesia, en cuanto ves el Pico San Pedro, en cuanto ves ese relieve de Colmenar, ya te sientes en casa. Bueno, cada vez que nos invitan a una charla de este tipo, siempre buscas la naturaleza de tu intervención. Oye, ¿cuál es la mía? ¿Qué voy a aportar aquí? Porque claro, me invitan a una charla que está Laura, que hace una historia de su iconografía y de morfología fantástica. Paco, de todo el culto y de toda su liturgia. Y Francisca también de cómo va a ser la restauración. Y oye, yo qué pinto aquí, si yo más no se puede aportar. Pero creo que Mariano me lo ha dejado claro desde el principio, luego lo digo, ¿vale? Pero sí quería decir dos cosas. Y es, la primera de ellas ha dicho Laura, hoy día si se hubiera restaurado la Virgen, no sería así. Pero ¿concebimos a la Virgen de los Remedios ahora de otra forma? No. Y es preciosa. Y o sea, yo además voy a ver otros sitios, lo típico que vas a visitar a un pueblo y ves otras vírgenes y dices sí, pero no es la mía, no es la Virgen de los Remedios. Y no reconozco en otros sitios la Virgen y a mí me parece la verdad de lo más bonito. Pero la pregunta ya no está ahí y a lo largo de todo este debate no quiero hacer muchas preguntas para no alargar la cosa, que seguro que estamos todos cansados, pero creo que tenéis un gran reto. Es decir, porque ahora que viene esa fase de la restauración, y yo que estoy acostumbrado, soy político, estoy acostumbrado a que me critiquen, pero todas las fases ahora de la restauración, de si quedan bien, si quedan mal, si se hace de una manera o de otra, si se pone de un color o no, imagino que esto lo habréis tenido en otros muchos sitios que hayáis tenido restauraciones y que todo el mundo intervino, ¿no?, de una manera u otra. Yo creo que eso es un gran reto que tenéis por delante, si no. Es un gran reto, yo pensaba, digo, madre mía, esto tiene que ser, porque claro, todo el mundo lo va a mirar y la va a observar al detalle. Pero bueno, que imagino que vais a hacer un grandísimo trabajo y además, viniendo de que ya la restauró en su momento, pues todos esperamos el mejor de los trabajos. Bueno, pues simplemente por finalizar, digo que imagino que la naturaleza de mi intervención era para ratificar una vez más el hecho de que sí, de que sin ningún problema pago la radiografía y todos los escáneres y la radiografía que se tenga que hacer de la Virgen. Si era eso, no hay ningún problema, o sea que eso lo ratifico. No, pero vamos a contar nada. Además, a mí me gusta, lo sabéis, yo no soy historiador como todos ellos, no me he sentado en un sitio que no me corresponde, todos sois historiadores, yo no. Pero me encanta la historia, me disfruto muchísimo y cuando ves esas radiografías, cuando ves y te van contando todos los detalles de cómo ha ido evolucionando, la verdad que a mí
me gusta mucho. O sea que yo he encantado de participar en esto, aunque sea con ese pequeño granito mucho más material. Pero encantado. Así que Mariano, por segunda vez recojo el guante, utilizarlo ya. Creo que está recogido y ahora la palabra tiene la parroquia, tiene por supuesto la hermandad, que es la que debe ver las tasas de hacer cosas. Yo, Paco, te voy a recordar la cosa nada más. Paco, recuerda a la no te digo más. Lo que pasa es que yo ya como Don Agustín no puedo. Don Agustín se le quedó el pelo blanco. Sí, Yo ya estoy calvo, o sea, que no tenemos a poco. Por eso he puesto la pulsera de que ha sido me subo al cielo, porque... Bueno, pues nada, muchísimas gracias y si me permiten un momento nada más, ya que estamos en un acto de explicar de colmenareños de Segovia o de Sevilla o tal, quiero simplemente anunciarles que el día 10 de mayo, vamos a hacer en este mismo salón un acto en memoria y en recuerdo de un colmenareño que hizo mucho por Colmenar, por la cultura, por la basílica, por todos. Era muy amigo de todos. El ayuntamiento le hizo hijo adoptivo de la villa. El Círculo Cultural le ha hecho socio de honor número 2. También tenemos aquí la socio de honor número 1, que es Aurea. Y le vamos a hacer un acto en el que en este momento invitamos a todas las asociaciones, entidades que quieran participar para homenajearle, para dar a sus herederas el diploma que le vamos a dar y para que todos los que queramos le hagamos ese homenaje. Contamos ya con el Ayuntamiento, con la Basílica, con Onda Cero, con asociaciones como el Club de los Mayorales, como la Banda de Amigos de Pedro. Pedro Alonso Morajudo fue una gran persona y se lo merecía. Entonces les convocamos a todos para que se unan al homenaje. Nada más. Muchas gracias por su presencia.